Hoy hacemos a la abuelita. Tenía yo ganas de hacer ya esta abuela para que me hiciera compañía aquí mientras hago cosas. Que nos vale para, no sé, para ponerle alfileres, lo que queramos, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, voy a hacerla con una aguja de 3 milímetros. Y voy a empezar por los brazos, con el color beige, color carne, como queráis. Los hilos, las lanas las voy a reutilizar. Que tengo que empezar esta azul para hacer el mandí y este marroncillo, que no es naranjilla, no es rojo, es como naranja oscuro y tal. Butano, naranja, es que no lo sé. Es para hacerle la base, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar ya así, haciéndole los brazos, porque los brazos se los voy a tejer, ¿vale? Ahí directa al brazo. Bueno, no me lío. Un anillo mágico y dentro del anillo 6 puntos, ¿vale? A ver, anillo mágico y dentro 6 puntos. Esta es la vuelta número 1. 1, 2. La vuelta número 2, todos aumentos. Como siempre, fácil la yayilla esta, ¿vale? Bueno, y la vuelta número 2, todo aumento. 1, 2, siguiente otros 2. Ya llevamos 4. En la vuelta número 3 y en la vuelta número 4 va a ser punto en cada punto, ¿vale? En la vuelta 3 y en la vuelta 4. Vale, en la vuelta número 5, 1, 2, 3. Y aquí voy a hacer como un punto piña, ¿vale? Cojo hilo, meto, saco, cojo hilo, vuelvo a meter, vuelvo a sacar, 2, 3 y 4, ¿vale? Ahora voy a sacar por todos estos que tengo aquí y hago aquí un punto así, bajo. Vale, y ahora dejo los siguientes puntos que me quedan, que si no me equivoco creo que van a ser 8. En la vuelta número 6 voy a hacer 2 puntos y una disminución. 1, 2 y una disminución. A ver, que lo coja aquí. Vale. Nada, que no puedo. Vale. Disminución, ¿vale? 1, 2 y siguiente disminución. Y así en toda la vuelta, 2 puntos de disminución. En la vuelta número 7 y la vuelta número 8 va a ser un punto en cada punto, ¿vale? Punto en cada punto, la vuelta 7 y la vuelta 8. Y voy a meterle relleno aquí para que, bueno, que no me cueste trabajillo. A ver, no va a costar trabajo meterle relleno, pero bueno, para que se me quede ahí. En la vuelta número 9 va a ser 2 puntos y un aumento. 1, 2 y siguiente aumento. Y así en esta vuelta 2 puntos y aumento. Y de la vuelta número 10 a la vuelta número 18 vamos a hacer punto en cada punto. De la vuelta número 10 a la vuelta número 18, punto en cada punto. Vale, ya he llegado a la vuelta número 18 y lo voy a rellenar el brazo. Y nada, que bueno, que tenga bien aquí relleno aquí abajo. Y ahora con la aguja voy a cerrar así los puntos, ¿vale? Que esto quede para el frente, para después la muñeca cosérselo, ¿vale? Y nada, pues eso. Y brazos de estos necesitamos 2, ¿vale? ¿Veis lo que os digo? Vale, ahora para la base de nuestra muñequita en el naranjita este voy a hacer anillo mágico y dentro del anillo 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, en la vuelta número 2 va a ser todo aumento. En cada punto 2 puntos, ¿vale? Con un total de 12. 1, 2, siguiente 1,
2 y así hasta dar la vuelta. En la vuelta número 3 va a ser un punto que ya lo tengo marcado y ahora en el siguiente un aumento. Y así en toda esta vuelta un punto y aumento. En la vuelta número 4 van a ser 2 puntos y un aumento. 1 que ya lo tengo marcado, ahora 2 y ahora en el siguiente aumento. Y así en esta vuelta 2 puntos y aumento, ¿vale? En la vuelta número 5 van a ser 3 puntos y un aumento. 1, 2 y 3. Y siguiente aumento. Y así hasta acabar esta vuelta, ¿vale? 3 puntos y aumento. En la vuelta número 6 va a ser 4 puntos y un aumento. 1, 2 y ahora hago el aumento. Y ahora hago 1, 2, 3, 4 y aumento. Y así en esta vuelta 4 puntos y aumento. En la vuelta número 7 va a ser 5 puntos y un aumento. 1 que ya lo tengo marcado, 2, 3, 4 y 5. Y en el siguiente el aumento, ¿vale? Y así en toda esta vuelta 5 puntos y aumento. En la vuelta número 8 va a ser punto en cada punto, pero cogiendo la hebra de dentro, ¿vale? La de dentro, punto en cada punto. En la vuelta número 9 va a ser punto en cada punto, pero ya cogiendo todo el punto, ¿vale? Punto en cada punto, cogiendo todo el punto. En la vuelta número 10 va a ser 6 puntos y aumento. 1, 2, 3 y aumento. Y ahora ya sí hago los 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Siguiente aumento. Y recordar que quedarán los 3 puntos que hemos tejido aquí. En la vuelta número 11 van a ser 7 puntos y un aumento. 1 que ya lo tengo marcado, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Siguiente aumento, ¿vale? Y así en toda esta vuelta, 7 puntos y aumento. De la vuelta número 12, que es esta, a la vuelta número 15 va a ser punto en cada punto. De la vuelta 12 a la vuelta número 15. Y aquí le voy a poner cartón, ¿vale? Para que tenga base para que no se vuelque. En la vuelta 16 van a ser 7 puntos y una disminución. 1, 2, vale, y 7. Y ahora me tocaría la disminución, cogiendo las hebritas de delante, ¿vale? Y así hasta acabar la vuelta, 7 puntos y disminución. De la vuelta 17, que es esta, a la vuelta 19, punto en cada punto. De la vuelta 17 a la vuelta 19, punto en cada punto. En la vuelta número 20 van a ser 6 puntos y una disminución. 1, que ya lo tengo marcado, 2, 3, 4, 5 y 6. Y siguiente disminución. Y así en toda la vuelta, 6 puntos y disminución. En la vuelta 21 van a ser 5 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4 y 5. Y siguiente disminución. Y así en toda esta vuelta, 5 puntos y disminución. De la vuelta 22, que es esta, a la vuelta 26, punto en cada punto. De la 22 a la 26, punto en cada punto. En la vuelta 27 van a ser 4 puntos y una disminución. 1, 2, 3 y 4. Y siguiente disminución, ¿vale? Esta vuelta de 4 puntos y disminución. Vuelta 28, que es esta, y vuelta 29 va a ser punto en cada punto, ¿vale? Vuelta 28, que es esta, y vuelta 29, punto en cada punto. En la vuelta número 30, que es esta, va a ser 3 puntos y una disminución. 1, 2 y 3. Y siguiente disminución. Y en esta vuelta, en el último punto, voy a hacer un cambio de color. Al mismo color que tejimos los brazos, en ese mismo color voy a hacer el cambio de color, ¿vale? Vale, ya tengo mi cambio de color hecho y ahora de la vuelta 31
que va a ser esta hasta la vuelta 33, va a ser un punto en cada punto, ¿vale? De la vuelta 31, que es esta, a la vuelta 33, puntos en cada punto. Vale, y ahora ya he acabado la vuelta número 33. Y ahora voy a poner los brazos. Y bueno, vosotros ponedlo como queráis, como vosotros. Yo lo voy a poner así. A ver, aquí tengo el cambio de color. Voy a coger en cada brazo 5 puntos, ¿vale? A ver, mira, a ver, así más o menos, ¿vale? Aquí voy a marcar el primer punto y ahora voy a coger 5, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y 5. Llegaría aquí. 1, 2, 3, 4 y 5, sí. Ahí, ¿vale? Y ahora más o menos voy a dejar 7 puntos por delante, ¿vale? Digamos que aquí he puesto el brazo, pues ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí voy a poner el otro brazo. Aquí. Sí, a ver. Ahora lo cuento mejor. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, ahí. ¿Vale? Y así, y ahora pues ya marco los 5 puntos también aquí. Y ya le dejaré los brazos así, ¿vale? Más o menos. Vale, pues ya que lo tengo aquí todo con los estos, este es el principio de la vuelta y estos son los de los brazos, ¿vale? Pues esta va a ser la vuelta número 34, que voy a hacer puntos en cada punto cogiendo los puntos de los brazos, ¿vale? Toda esta vuelta, punto en cada punto y cogiendo los puntos de los brazos. Vale, pues ya he hecho la vuelta 34. Le voy a meter piedra y le voy a poner también, ya empezar a meterle relleno, ¿vale? Para que después se me quede bien rellenica, que no me cueste trabajo, porque ya mismo va a empezar ya con la cabeza, ¿vale? Los brazos ya los tengo aquí. Bueno, pues la vuelta número 35 va a ser 2 puntos y una disminución. Ay, que se me vuelca todo. 2 puntos esta vuelta, 35, 2 puntos y disminución. Una, marco. Vale, 2 y siguiente disminución. Y así en toda esta vuelta, 2 puntos y disminución. Vale, y la vuelta número 36 va a ser un punto en cada punto, ¿vale? Un punto en cada punto. Ahí, punto, punto, y así hasta acabar la vuelta, ¿vale? Un punto en cada punto. En la vuelta número 37 va a ser un punto que ya lo tengo marcado y ahora en esta una disminución, ¿vale? Y así en toda la vuelta, un punto y una disminución. En la vuelta 38 va a ser un punto en cada punto, ¿vale? En esta vuelta punto en cada punto. En la vuelta 39 van a ser aumentos en todos los puntos, con un total de 24 puntos, ¿vale? Aumento en todos los puntos, en cada punto 2. En la vuelta 40 va a ser 3 puntos y un aumento. 1, 2 y 3. Y siguiente aumento. Y así en esta vuelta 3 puntos y aumento, ¿vale? 1, 2 y 3. Siguiente aumento. En la vuelta 41 van a ser 4 puntos y un aumento. 1, 2 y voy a hacer el aumento. Y ahora hago los 4, ¿vale? 1, 2, 3 y 4. Y ahora, siguiente aumento. Y así hasta acabar esta vuelta. 4 puntos y aumento, ¿vale? Aquí nos van a quedar los 2 puntos que hemos tejido aquí. Y rellenar aquí el... Ay, a ver, el hilo, que lo tengo por aquí. Rellenar aquí en la parte del cuello para que después la cabeza no nos baile, ¿vale? Yo creo que le voy a... tengo otra. Y a la otra le metí silicona, una vara de silicona, pero una que tenía gorda. Y hice otra que bueno, no, a ver, yo lo tenía escrito en un papel, el paso a paso, como lo he hecho. Y en la primera que hice, le cosí la cabeza. Y esa se me volcó. Por mucho relleno que le metí, bien, se me vuelca la cabeza con el
peso del pelo y tal se me vuelca. Y la segunda que hice, y entonces ya la he hecho de esta manera, que le he puesto la cabeza al cuerpo, en esta sí le metí silicona, una varilla de silicona, ¿vale? Bueno, pues en eso, en esta vuelta van a ser 4 puntos y aumento. Mira, esta varilla de silicona es la que digo que le puse a la otra muñeca, ¿vale? Y alrededor le puse algodón. En la vuelta 42 va a ser 5 puntos y un aumento. 1, 2, 3, nada, 3, 4 y 5. Y siguiente aumento. Y así en esta vuelta, ¿vale? 5 puntos y aumento. Vale, de la vuelta 43, que es esta, a la vuelta 50, un punto en cada punto, ¿vale? De la vuelta 43, que es esta, a la vuelta 50 puntos en cada punto. En la vuelta 51 va a ser 5 puntos y una disminución. Yo ya tengo el primero marcado, ¿vale? 2, 3, 4 y 5. Y ahora me tocaría la disminución. Y así hasta acabar esta vuelta. 5 puntos y disminución. Vale, entre la vuelta 46 y la vuelta 47 le he puesto los ojos de separación, ¿vale? O sea, los ojos. Y 3 puntos de separación, ¿vale? Esta era la vuelta 51, la 50, la 49, 48, 47 y 46, ¿vale? 47, 46, los ojos, ¿vale? Le iba a dejar 4, pero es que, bueno, le dejo 3 aquí. Bueno, ahora la vuelta 50 y 52 van a ser 4 puntos y una disminución, ¿vale? 1, que no lo tenía marcado, 2 y la disminución, ¿vale? Disminución. Y ahora ya sí voy a hacer los 4. 1, 2, 3 y 4. Y siguiente disminución. Y así voy a hacer en toda la vuelta, ¿vale? 4 puntos y disminución. Vale, mira, como ya va a ser todo, o sea que ya sabemos disminución y tal, la que habíamos hecho era la vuelta 52 de 4 puntos y disminución. Ahora le va a seguir la vuelta 53, 3 puntos y disminución. Después la vuelta 54, 2 puntos y disminución. Y después la vuelta 55, 1 punto de disminución. Y yo voy a cerrar ya con la aguja, ¿vale? Voy a rellenar. Y lo que os he dicho, le voy a poner el palo, ¿vale? De este que he encontrado de silicona. Pues nada, voy a cerrar y ahora cuando cierre os lo enseño, para que no salga tan pesado. Vale, y ya lo he cerrado con la aguja y así es como nos debe de quedar nuestra abuelita, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos ya decorándola y tal. Voy a hacerle la oreja, ¿vale? Sí, la oreja. La oreja van a ser un anillo y dentro del anillo voy a hacer 6 puntos. Ay, que no, me deja 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y nada, cierro con punto de liza y corto el hilo y nos debe de quedar así la orejita. Pues orejas necesitamos 2, ¿vale? Pues nada, aquí tengo la otra, a ver si os la enseño y eso, orejas necesitamos 2. Para el pelo se lo voy a hacer en blanco. Os voy a enseñar otra que tengo después, cuando acabe el vídeo, que se lo hice en gris. A esta se la voy a hacer en blanco para que sean diferentes, ¿vale? Bueno, pues empiezo haciendo un anillo y dentro del anillo 6 puntos. 1. En la vuelta número 2 todo aumento, ¿vale? En esta vuelta todo aumento con un total de 12 puntos. En la vuelta número 3 un punto, que ya no tengo marcado, y en el siguiente un aumento, ¿vale? En esta vuelta un punto y un aumento. En la vuelta número 4, 2 puntos y un aumento. 1, 2 y siguiente aumento. Y así en esta vuelta 2 puntos y aumento.
En la vuelta número 5, 3 puntos y un aumento. 1, 2, 3 y siguiente aumento, ¿vale? En esta vuelta 3 puntos y aumento. En la vuelta número 6, 4 puntos y un aumento. 1, 2 y aumento. Y ahora hago los 4, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y siguiente aumento. Y así hasta acabar la vuelta. 4 puntos y aumento. En la vuelta número 7, 5 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y 5. Y siguiente aumento. 5 puntos y aumento. De la vuelta número 8 a la vuelta número 15 va a ser punto en cada punto. De la vuelta 8 a la vuelta 15, punto en cada punto. Vale, ya he hecho hasta la vuelta número 15. Me voy aquí, hago un punto deslizado y voy a subir con 2 cadenas. Vale, y ahora voy a hacer 3 puntos altos seguidos. A ver, la primera cadena, ahora en el siguiente punto un punto alto, en el siguiente otro punto alto, en el siguiente otro punto alto, ¿vale? Ahora voy a hacer 2 medios puntos. Uno y en el siguiente otro. Ahora voy a hacer un punto bajo. Ahora hago un punto deslizado. Y ahora voy a hacer de nuevo un punto bajo, 2 medios puntos, o sea, uno y en el siguiente otro. Ahora voy a hacer 3 puntos altos, 1, 2 y 3, 3 cadenas, 1, 2, 3 y en el siguiente un punto deslizado. A ver, y creo que ya voy a acabar. Esto va a ser como el flequillo, ¿vale? Y nada, y acabo. A ver, le quedaría así más o menos, ¿vale? El flequillo se lo ajusto por aquí más o menos, así más o menos le quedaría a la yaya. Este hilo lo guardo. Bueno, ahora le voy a hacer moñete. Vale, el moñillo va a ser un anillo de 6 puntos. 1. En la vuelta número 2, todo aumento, ¿vale? Con un total de 12 puntos. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. En la vuelta número 3 va a ser un punto y un aumento, ¿vale? Un punto y un aumento. En la vuelta número 4 va a ser 2 puntos y un aumento, 1, 2 y en el siguiente aumento. Y así en toda esta vuelta 2 puntos y aumento. En la vuelta número 5 van a ser 3 puntos y un aumento, 1, 2 y siguiente, 3 y siguiente aumento. Y así en toda esta vuelta 3 puntos y aumento. Y de la vuelta número 6 a la vuelta número 8, puntos en cada punto. Y ya dejo hilo largo para coserlo arriba de la cabeza, ¿vale? De la vuelta número 6 a la vuelta número 8. Vale, lo que os digo, el hilo largo, después esto le pondré relleno y se lo pongo aquí arriba de la cabeza, ¿vale? Bueno, vale, y para el mandil se lo voy a hacer en este azul, ¿vale? Y voy a hacer 30 cadenas. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Vale, y ahora voy a hacer la vuelta número 2, ¿vale? En la segunda cadena voy a hacer puntos bajos. O sea, a ver, punto bajo, ¿vale? En toda la cadena voy a hacer punto bajo. Y esta va a ser la vuelta número 2. Bueno, pues hasta la vuelta número 15 va a ser de puntos bajos. De la vuelta 2 a la vuelta número 15. Puntos bajos, ¿vale? Cuando llega aquí al final, subo con una cadena y vuelta a empezar punto bajo. Así, ¿vale?
2, o sea, esta es la 2, la 3, la 4, la 5, así. Punto en cada punto de puntos bajos, hasta la vuelta número 15. Y esta es la vuelta número 2. Vale, y mirad, ya he llegado al final, ¿vale? Y he cortado el hilo. Y a ver, voy a dejar por aquí 8 puntos y por aquí otros 8 para empezar a hacerle lo de la parte de arriba, ¿vale? Voy a dejar 8 por aquí y 8 por aquí. Vale, ya tengo aquí, ¿vale? 8 y 8. 13 puntos, ¿vale? Voy a hacer 13 puntos, ¿vale? Y van a ser, esta va a ser la vuelta número 2, pues hasta la vuelta número 11, ¿vale? Esta es la vuelta número 2. A ver, había empezado sin grabar, ¿vale? Por aquí voy a dejar 8 puntos y por aquí otros 8 puntos, ¿vale? Esto es lo que hemos tejido. Y aquí me quedan 13 puntos, ¿vale? Tengo 13 puntos. Bueno, pues voy a hacer punto en cada punto. De la vuelta 1 a la vuelta 11, ¿vale? Esta va a ser la vuelta número 1, pues a la vuelta hasta la vuelta número 11, punto en cada punto, ¿vale? Punto en cada punto. De la vuelta número 1, que es esta, hasta la vuelta número 11. Vale, pues ya he llegado al final y voy a cortar el hilo, ¿vale? Y nos debe de quedar una cosa así. A ver, voy a quitarle ya este que no me hace falta. Vale, una cosa así, ¿vale? Ahora voy a enganchar el hilo por aquí y le voy a hacer los cordones estos para engancharlos. Aquí voy a hacer 25 y 25 y aquí voy a hacer 30, 35 y 35, ¿vale? Que sobre 35 por cada lado y 25 por cada lado. Vale, pero ahora para guardar las cosas, que era lo que nosotros, la yayilla esta, para lo que estábamos haciéndolo, necesito otra pieza aquí, que esta es 28 cadenas y de la vuelta número 2 a la vuelta número 11, ¿vale? Las cadenas las cuento como la primera vuelta. Entonces ya los puntos bajos de la vuelta número 2 a la vuelta número 11. Esta va a ir cosida aquí, ¿vale? Y pues nada. Y esta, que es más pequeña, va a ser 11 cadenas y de la vuelta número 2 a la vuelta número 9, que esta va a ir aquí arriba, ¿vale? Se nos quedará como el bolsillito. Pues nada, voy a esconder los hilos y voy a hacerle los estos de aquí, ¿vale? Lo de el lazo este para agarrarlo y ahora os digo cómo lo coso. Vale, mira, ya le he puesto los lazos, ¿vale? Han sido 35 cadenas en la parte de abajo de los más grandes y 21 cadenas en estos de aquí arriba, ¿vale? Bueno, y ahora esto se lo voy a mirar, se lo voy a coser. Se lo voy a coser por todo alrededor. Por aquí voy a subir para arriba, ¿vale? Para que se quede cortado, así como dos bolsillos. Voy a coser por aquí y por aquí para arriba, ¿vale? Y aquí voy a hacer lo mismo. Así, así, así. Y lo voy a coser a la altura de aquí, donde la primera vuelta, ¿vale? Y lo voy a coser con el color que tejí la base de la muñeca, que era este, ¿vale? Bueno, pues cuando lo tengan cosido vuelvo y lo enseño. A ver, yo lo voy cosiendo así, o sea, como por detrás no se va a ver, pues meto por aquí un punto más o menos, ahora por aquí saco la aguja, que yo no sé coser, que yo siempre lo he dicho. Voy a intentar coger los dos partes así.
¿vale? Más o menos haciéndole así en este bordecillo. Pero lo que os digo, que yo coser no sé. Este es el hilo que he intentado perder, pero que no lo he perdido. Ahora me doy por aquí así, cogiendo los dos. Saco por aquí. O sea, me voy para acá. Y así. Bueno, pues lo dicho, y más o menos por el medio subiré para arriba. Vale, pues ya tendría todo esto, ¿vale? El mandil ha quedado así, que se lo voy a poner. Le voy aquí a poner el pelo, el muñete este de arriba, que no sé dónde lo he perdido. No lo dejo aquí, se me ha caído. También se lo voy a poner, le voy a poner relleno, la oreja y, bueno, y le voy a hacer también aquí una pequeña nariz, ¿vale? Bueno, pues cuando lo tenga ya montada a la yaya, pues nada, os la enseño. Y mira a quién tengo por aquí, a la yaya. Le he puesto en las orejas, le he puesto unas perlillas ahí y nada, mira, aquí el cuentavueltas este, tijeras, las tijeras son, ¿vale? Arriba los alfileres y al haberle puesto el cartón y al haberle echado piedrecita y tal, pues no se vuelca ni nada, ¿vale? O sea que bien. Y aquí tengo otra. Están hechas igual con la... Sí, igual, ¿vale? Alfileres arriba y tal. Esta la voy a regalar. Bueno, la que más guste. Si esta o esta, me da igual. Pero una es para regalarla. Pues nada, pues espero que la hagáis, que nada, que quedan bonitas, que tenemos las cosas a mano, no como yo ahí todo perdido. Y nada, pues eso, que muchas gracias.